Mitos, luchas, secretos aparecieron en mis noches de lectura. Recorriendo espacios, fui encontrando palabras como la ferviente prueba de que nuestras historias habían sido silenciadas, pero no silenciosas. Quise entrevistar a estas artistas y escritoras movilizada por una gran inquietud. ¿Hasta dónde llega la palabra? ¿Fantasía o realidad? Pregúntenle a Aurora Venturini. Nacida en La Plata en 1922, ferviente militante peronista, por ello exiliada en el golpe de Estado del 55, plasmó en sus ficciones desde la violencia patriarcal hasta la violencia de clase, desarrollando una obra inigualable. Cuentos, novelas, poemas y hasta un libro dedicado a sus días junto a Eva Perón. No fue reconocida hasta los últimos años de su vida como una de las grandes autoras argentinas. Bettina tenía 11 años y yo 12. Rufina opinó: están en la edad del desarrollo, y yo pensé que algo desde dentro emergería hacia afuera y rogué a Santa Teresita que no fueran canelones. Pregunté a la psicóloga qué era desarrollo y se puso colorada aconsejándome que le preguntara a mi mamá. Mi mamá también se puso colorada y me dijo que a cierta edad las niñas dejaban de serlo para convertirse en señoritas. Después cayó y yo quedé en ascuas. Conté que concurría a un instituto para disminuidos, menos disminuidos que el de Bettina. Una chica dijo que estaba desarrollada, yo no le noté nada diferente. Ella me contó que cuando eso ocurre, sangra la entrepierna varios días y que no hay que bañarse y que hay que usar un paño para no manchar la ropa y tener cuidado con los varones porque una puede quedar embarazada. Aurora Venturini, en el año 2007, ganó el premio Nueva Novela de Página 12 con 85 años. El jurado estaba compuesto por Alan Pauls, Rodrigo Fezán y Juan Ford. Cuenta Marina Enríquez, que fue la encargada de recibir el material en la preselección, que ya desde el primer momento había un seudónimo muy particular, Beatriz Portinari, unas hojas amarillentas y la novela entre lírica y salvaje tipeada a mano. ¿Quién era Beatriz Portinari? Era Aurora Venturini. Había trabajado en la Fundación Evita como psicóloga. Después, en el 55, el exilio la encontraba en París, charlando, riéndose con Sartre y tomando cafecitos con Simone de Beauvoir. Y los últimos días de su vida, como Dante Alighieri, cruzó el infierno y lo retrató en un libro que se llama Los Rieles. Hoy estamos con Gabriela Cabezón Cámara, escritora, autora de La Virgen Cabeza, El romance de la negra rubia y su último libro, Las aventuras de la China Iron. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Gaby, ¿cómo te va? Bien, muy bien. ¿Recordás la primera vez que leíste o reconociste la figura de Aurora Venturini? Sí, me acuerdo de haber leído Las Primas. Me acuerdo del efecto como fascinante porque es una escritura que no sé, yo no le veía mucho antecedente entre nosotros por lo menos, y tenía algo de una fuerza y de una frescura, y todo el tiempo tenía que pensar, esto lo escribió una mina de 80 y pico de años. Igual habría que ver cuándo escribió eso Aurora realmente, porque ya tenía una vasta trayectoria que había sido... Bueno, había tenido bastantes problemas, ¿no? Tenía 40, ella decía que tenía 40 libros escritos. Bueno, no, tenía 40 escritos, pero nunca en una editorial grande, ¿no? Muchos eran autoeditados. Exacto. Incluso. Yo supongo que ella habrá tenido algunos problemas también, en principio por ser mujer en esa época, que era más difícil acceder a la edición, y también porque era de un peronismo que no se disimulaba. No, para Y supongo que eso en algunos momentos históricos le debe haber traído también problemas para editar. Y la suma de las dos cosas, bingo. Y bueno, aparte estuvo bastante tiempo fuera del país. Pero me acuerdo de Las Primas como una sensación de descubrimiento y de alegría. Tiene algo, un desparpajo, ese gusto por la deformidad, que también es interesante de pensar, ¿no? Cuando hablamos de deformidad, ¿respecto de qué estamos hablando, ¿no? ¿Quién es el uno respecto del cual estas primas, un tanto alocadas, son deformes?
ese uno es como una entelequia platónica que no existe y que se nos trata de sobreimprimir sobre los cuerpos y las vidas constantemente. Y bueno, a Aurora no se lo imprimían nada. Claro, porque seguía con la suya. Para hacerlo diferente hay que ver una normalidad, ¿no? De la escritura, ¿no? Que la literatura, que el canon literario siempre está en esa escritura de un modo de escribir, de un modo de representar lo femenino. Bueno, que Aurora nada, ¿no? Las mujeres de Aurora son mujeres... Son una locura todas. Pero de hecho igual también podemos pensar un poco en la idea de canon como una barbaridad. Ese canon que la excluyó Aurora durante tantísimos años es una idea muy fálica, lo voy a decir para ser fina hoy. Podría ser muy poronga. Y creo que estaría diciendo más o menos lo mismo. Esa idea de como si en la literatura hubiera un espacio acotado, como si hubiera una manera de hacer las cosas y las demás no valieran, y además tuviera que estructurarse jerárquicamente. ¿Qué te pasa, pelotudo? O sea, la literatura es una red, es una cantidad de textos infinita que nos anteceden y que nos forman, entre los cuales podemos trazar las líneas que más nos gusten, ¿no? Es un campo abierto. Y bueno, tratar de imponer un canon y de decir esto es así y debe ser así y no de este otro modo o de este otro, es una machiruleada feroz. Y es algo que deberíamos empezar a dejar atrás y empezar a dejar de hablar de canon y dejar que los textos floten ahí, en el universo de los textos, y que cada uno de nosotros, o más bien todos, porque eso de cada uno existe poco, vayamos haciendo el recorrido que podamos en eso que también es de todos, ¿no? Algo más fluido, ¿no? Más fluido, más libre, menos determinado, y no con esa idea de jerarquía. ¿Quién dijo que es una jerarquía? Y Aurora me parece que sufrió esa exclusión por un montón de motivos, pero después el hallazgo fue como una explosión. Fue como una explosión de vida, fue algo que te levantaba en la cara. Abrías el libro y era como esas cajas que te sale el payaso. Bueno, acá te salía de todo, como una caja de Pandora que te estallaba así. Si un rasgo tenía la obra de ella, tenía muchísimos muy sobresalientes, pero el que a mí me impactó, y probablemente porque tenía información sobre su vida y sobre su edad, era la vitalidad. Totalmente. Una literatura viva, viva, viva. En esos años, en el 2007, Las Primas, a mí en el 2009 apareció tu novela, La Virgen Cabeza, la historia de Cleo, que escucha esas voces y arma esa comunidad villera, Cabeza, y la lengua que trabajaste, ¿no? Hay como ahí un conglomerado de muchas voces que aparecen y también muchos estilos que se reúnen para contar esa historia, que es una experiencia colectiva, pero personal de la protagonista, y la aparición de esa historia, la literatura argentina, también fue un fuera de foco, un fuera de un montón de voces que encontraron en tu novela algo. Yo siempre digo que antes de la aparición de la ley de identidad de género estaba tu novela, donde ya una trans tenía un lugar de poder, ¿no? De santa. De santa, ¿no? Eso anticipaba un poco, la literatura como anticipo, un poco estaba en La Virgen Cabeza. ¿Cómo trabajaste esa mezcla de lenguas para trabajar esos personajes? Bueno, era una mezcla de todo lo que yo había estado leyendo todos esos años, que fueron muchos, 5 o 6, de hecho, los años de la escritura de La Virgen. Y yo en esa época todavía estudiaba en la facultad, y entonces me iban entrando las diversas cosas que yo iba leyendo. Por ejemplo, entonces, por eso hay en algún momento alguna jarcha, que son unos poemas medievales que se escribían en ladino. En ladino. Que eran una delicia, algo del romancero español, algo de Petrarca, porque ya que hice medieval, después hice Renacimiento. Entonces fui metiendo de todo eso, que iba encontrando alguna voz que por algún motivo me interpelaba. Eso empezaba a entrar en la novela de una manera o de otra, por puro amor. No sé, La Virgen Cabeza tiene una estructura semejante a la de la Odisea, y porque amo la Odisea. Entonces es un libro que es un montón de actos de amor, todos puestos juntos. Y también pasa eso de que escribir tiene dos aspectos, ¿no? Uno es, sin lugar a dudas, completamente consciente, son operaciones que haces sobre el lenguaje,
pero por lo menos en mi caso son operaciones que se hacen sobre una materia que salió de un modo medio aluvional. Yo creo que hay algo de la escritura, cuando te concentras mucho, creo que es fruto de la concentración que eso suceda, que es una experiencia casi mística, podría decirse, que es que de golpe te atraviesa, y vos estás escribiendo y no es que estás en la China y los dedos trabajan solos, pero no sos del todo vos la persona que lo está escribiendo. Hay algo siempre se habla del ego de los escritores. Sí. Y algo de cierto debe haber, no lo voy a discutir, pero sin embargo, yo creo que para poder escribir el ego tiene que caer, el yo cae bastante. El yo vuelve con la corrección, pero ahí cae y es como si te atravesara algo del orden de lo colectivo, de la lengua que en principio es de todos y de las voces que están circulando en un momento de la sociedad. Ese momento puede incluir, por ejemplo, una jarcha, Totalmente. ¿no? Puede incluir las canciones de Pablo Lescano, puede incluir algo de Petrarca y también puede incluir un giro de trama de Tarantino, puede incluir de todo. Es muy interesante que estés como escritora atenta al oído de las lenguas, ¿no? Porque la lengua que hablamos es una lengua que le ganó a otra, ¿no? Hay una lucha de poder, hablamos rioplatense y escribimos en rioplatense porque le ha ganado a otros regionalismos, ¿no? Que son regionalismos porque no ganaron, porque hubo una lucha ahí, ¿no? A veces la literatura esconde esa lucha y otras veces la hace más visible, ¿no? La literatura esconde muchas cosas, muchas veces. Es una cosa notable, ¿no? Digo, es una institución, de alguna manera, la literatura. Sí. Llena de gente conservadora que yo creo que prefiere no prestar atención a esas batallas ganadas, que prefiere estar en el mundo como si no hubiera habido una lucha de poder en la lengua que está utilizando y como si no lo hubiera constantemente, ¿no? No sé, a mí lo que es muy monofónico me parece horrible, medio muerto, medio yerto, medio digno de la Real Academia Española. Yo puedo creer que haya gente que recurre a eso. Sí, gente Escucha, que recurre. papi, Real Academia y Española. Sí. ¿Te parece? Me decís que no habla así porque la Real Academia Española, andate a votar al rey. Sí, la abandonamos hace muchos años. No, pensaba en esta lengua que gana, que bueno, primero la literatura que nos creamos fueron primero personas que pertenecían a tal cultura que podían acceder a publicar libros y en eso también, bueno, después las mujeres, ¿no? Porque las grandes escritoras a veces pertenecían a una clase social que les permitía escribir. En general, toda la gente pertenecía a una clase social que le permitía escribir. Yo creo que nosotros somos de las primeras generaciones de hijos de obreros que escribimos. Y ahí hay algo medio curioso porque no sé qué somos nosotros, pues somos trabajadores y lo único que tenemos es el cuerpo también. Y si querés, como medio de producción, una computadora. Debemos ser de las primeras generaciones de gente que no pertenece a la burguesía y que puede escribir. Lo que, bueno, es una cuestión muy grata. Sí. Es un gran avance que es lindo que podemos escribir todos. Sostener, ¿no? Pero antes de poder acceder a la publicación, hay algo como más interesante todavía, que es pensar que eso puede ser para vos. Pensar que escribir puede ser algo que vos también podés hacer. A partir de esta nueva ola del feminismo en la Argentina y en Buenos Aires, por decirlo de alguna manera, hay como una relectura de todas, ¿no? De todas nuestras lecturas, de lo que leímos. En el medio de eso aparece la historia de la China Iron, ¿no? Bueno, la China del Martín Fierro, que solo es nombrada una vez, que vos retomás y haces toda una historia de ella y de la inglesa que van recorriendo la provincia, cómo apareció la China, esta China que se llama Josephine, cómo aparece la China y esta idea que a mí me parece muy propositiva respecto a las relecturas, ¿no? La relectura en voz lo que propuso fue una ficción, ¿no? Reponer una ficción que no estaba. Y yo estaba haciendo mucha gauchesca. Había tenido mucha suerte y me habían dado una beca como escritora residente en Berkeley. Y mientras leía veía que no había ninguna mujer, ninguna voz de mujer diciendo nada. Y bueno, California es un lugar muy luminoso
El Pinot Noir es un vino muy luminoso. Y las secuoyas son unos árboles muy deslumbrantes. Entonces dije, qué divertido, lo voy a escribir. Y bueno, y Martín Fierro es la novela, de hecho es la única novela de la gauchesca en un sentido histórico, digamos. Y me gustó escribir esa voz, me gustó pensar, bueno, ¿y quién sería? ¿Y cuántos años tendría cuando se lo llevan a Fierro? ¿Y cómo se habrá sentido ella? Cuando se queda sola, se da cuenta de que sí, de que alguna otra cosa podría querer. Por ejemplo, irse de ese pueblo de mierda, no ser madre a los 14 años. Entonces, cuando ella se da cuenta de que puede elegir algo, y no solo lo puede elegir, sino que lo puede hacer, y además ve cosas que no necesariamente había visto antes, lo ve todo con un relieve y con un brillo, con una intensidad y con una singularidad muy importante. Y a mí me interesaba mucho contar eso, esa mirada como maravillada sobre el mundo. Otra de las características que tiene, con esto no spoiló el final, pero es la posibilidad de otro mundo, ¿no? La posibilidad de otro país, la posibilidad de otro mundo, la posibilidad de que la historia podría haber sido otra, ¿no? Es que leyendo Martín Fierro te das cuenta de que es la novela, el poema del final de un ciclo histórico. Cierra el periodo histórico de la gauchesca. La gauchesca empieza siendo un género que se enuncia en primera persona en el plural, nosotros, con valores de la Revolución Francesa, igualdad, libertad, fraternidad. Y de hecho ellos en los poemas se dice, porque somos todos iguales ante la ley, vamos a luchar contra los españoles, los gauchos, papá. Bueno, y después con las guerras civiles, y ya ese nosotros se empieza a quebrar en dos bandos, que dio frutos espléndidos, igual como la mazorca, ese tipo de gauchesca. Y ya Martín Fierro habla en singular y está triste. Es, aquí me pongo a cantar. Yo, solo. Que al hombre que lo desvele una pena extraordinaria. Yo, triste, hecho mierda. Es el final de ese género, porque es el final de la figura del gaucho, ¿no? Que primero es usado en las guerras de la independencia, después en las guerras entre civiles federales y unitarios, y después para ir a matar al indio y para agrandar la nación, que era trabajar gratis en las estancias. De los coroneles, en general, una hermosura. Y a Fierro lo quiebran en esa parábola, ¿no? Cuando es como la parábola de la generación del 80. Domina al gaucho, lo somete al trabajo de peón. Fierro era un pequeño arrendatario. Él dice, yo tenía hijos, hacienda y mujer. El orden el orden de los factores es tremendo, ¿no? Pero él tenía hijos, hacienda y mujer. Tenía hacienda. Era un pequeño arrendatario. O sea, se decide que el modelo va a ser latifundista y el pequeño arrendatario de los huevos al ejército y a trabajar gratis para el coronel. Y yo quería que la China contara como en ese momento todavía Argentina no estaba toda armada, se podría haber hecho otra cosa. Entonces pensar, bueno, ¿y qué se podría haber hecho? Lo que hace la China, que la pasa bomba. Lo que ojalá hiciéramos nosotros. Me interesa la idea de... Hay una idea de la literatura, ¿no? Por debajo de esto que narrás, digo, una idea de que... Y te escuché a veces decir que la literatura era la posibilidad de pensar otros mundos, ¿no? Asistimos también a literaturas donde lo apocalíptico gana en relación a otras literaturas que pueden proponer o reescribir mismo la historia o del mundo. ¿Pensás que la China está ahí en ese lugar de posible reescritura de lo que fuimos o lo que podemos ser? La China desea eso. Esa China y yo también. No, sí, me gustaría. Lo pensaba en un momento, ahora menos, porque estoy leyendo un poco más y estoy leyendo otras cosas. Estoy muy interesada en el poshumanismo y en el giro animal, y ahí se están pensando otras cosas. Pero sí, hay una cantidad muy notable de filósofos muy, muy brillantes que son muy buenos en la crítica al capitalismo tardío. Y yo no digo que no haya que criticarlo, digo que hay que hacerlo mierda, pero que justamente esas mentes tan brillantes, tan privilegiadas, que llevan vidas tan privilegiadas, ¿no? Son señores profesores de universidades del primer mundo,
tienen unas casas divinas, trabajan 6 meses por año, tienen todo listo para poder pensar. Bueno, pensá qué hacer también. ¿No? Si no me hace pensar eso de Marx, de la miseria de la filosofía, ¿viste? Me parece que habría ahí algo, hay algo que hacer, que pensar. Y también me parece, como yendo más a lo formal, que de la literatura también se le puede hacer otras músicas a la lengua y que eso no es menor. Que hay algo, ¿no? Nos meten una lengua monolítica, medio muerta, que está todo el tiempo indicándonos qué hacer. La lengua es fuertemente performativa. Y el ritmo también es una forma de pensar, ¿no? El ritmo, yo no puedo pensar de otro modo. Me cortás el ritmo. Hay una lengua que, no solo la lengua es como siempre se dice, ¿no? Que es la verdad, uno piensa en una lengua, pero también piensa en un ritmo, ¿no? En una tonada, piensa en una performance que hace todos los días. Sí, hay una música propia de la lengua que no es una, justamente, ¿no? Son muchísimas y se la puede ir armando, y se la puede ir armando, y se la puede ir armando. Y, por ejemplo, hay que trabajar contra la lengua muerta de cualquier otra ambición que no tenga que ver con el poder real y bestial que manejan los medios más grandes, acá y en el mundo, ¿no? No es nada que hayamos inventado nosotros. Y me parece que una de las tareas nuestras es esa, y en la medida de lo posible, ya que andamos por la vida vivos, tratar de charlar con las otras personas para que se puedan escuchar a sí mismas sus propias músicas e inventarlas. Es como Bueno, vamos a escuchar un poco tu música. Dale. ¿Nos lees algo? Se sabe, las cosas se caen para abajo, el agua moja y la luz viaja más rápido que el ruido. Con esa fuerza, la de la naturaleza, los muertos, porque todo concluye al fin y los casos de represión conllevan muchas veces el más definitivo de los finales para una parte o todos los reprimidos, llaman a los medios como si tuvieran voz. En las horas siguientes, atraídas así como un satélite por la tierra, como un oso por la miel, como un cuervo por las entrañas de otro bicho recién muerto, las cámaras, carroñeras y caranchas, fueron derechos esos restos, los que suelen terminar siendo la voz de los muertos, los deudos. Hasta la palabra, que deriva de otra que en latín significaba debido, carga con la fuerza de lo inevitable a los que toman la posta de los sin voz de verdad, los que ya no, los que tienen un relato redondo en sus propias vidas justamente porque no pueden contarlo, los que ya tuvieron fin. Así que rodeados de organizaciones populares entre estudiantes, punteros políticos y diversos grupos de artistas más o menos insurgentes y emergentes, los míos llamaron instalación a su campamento y performance a la vida que tuvieron que llevar ahí. Juntaban las balas de goma y se las pegaban a un maniquí que tenía un cartel que decía pueblo y sangraba con la misma elocuencia que cualquier virgen de las más expresivas en catedrales mexicanas, italianas y españolas, que no ha sabido de ninguna que sangre en Suiza. Y serigrafiaban remeras con los serigrafistas populares y pintaban paredes con los estencileros y cortaban la calle con un espectáculo de circo y recitaban poemas que escribían ahí mismo, abajo del techo floreado, plástico y navideño. Si te preguntara qué es la ficción para vos, ¿qué responderías? Y de hecho te lo pregunto, ¿qué es la ficción para vos? La ficción para mí es algo del orden del reino de la libertad. Es algo que se sale del reino de la necesidad. Y estoy hablando en términos marxistas en la medida en que yo los domino, que no es una medida muy extensa. Pero entiendo que la ficción es un lugar para ser libre. La posibilidad de crear ficción también es la posibilidad de construirse a una misma algo parecido a otra vida. Y la ficción como fenómeno colectivo es la posibilidad de poder pensar otros mundos, de poder darle otra vuelta a la lengua, de poder dar batallas que tienen que ver con ampliar el horizonte de lo posible, por ejemplo. ¿Te entusiasma el movimiento feminista en relación a esa libertad? ¿Te sientes entusiasmada en relación a que puede ser una revolución posible? Bueno, ojalá. Sí, me entusiasma, sí. De hecho, creo que no es casual que ahora seamos tantas las mujeres editadas o las mujeres que sobresalimos en el sentido de ser tomadas en cuenta por los lectores.
me parece que eso tiene que ver con un movimiento que lleva décadas, ¿no? Que lleva un siglo, y que ahora está haciendo como eclosión, y está haciendo eclosión en les más chiques, de una manera muy fuerte, y que eso me parece muy hermoso. No dejo de ver la fuerza que se nos opone, que es feroz, que es siniestra, que es, uno diría, medieval, pero yo no creo que los príncipes medievales fueran tan brutos como Bolsonaro, ponele. Entonces es una lucha que va a ser cada vez más dura y va a ser cada vez más cruenta, pero es hermoso ver las dos cosas, también ver lo que están escribiendo las pibitas, que me mata de amor. Tienen una libertad, un desparpajo, una posibilidad de afirmarse a sí mismas, y eso me parece muy hermoso. Gaby, gracias por venir. Gracias a vos, corazón.